Y en la previa de una nueva fecha en Turismo Pista tenemos el agrado de recibir a nuestro columnista invitado, nada más y nada menos que Alejo Borgiani. Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas noches para todos. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el podio el fin de semana como invitado ahí en la carrera del nuevo Car Show santafesino en San Nicolás. Gracias, gracias. Sí, fue un lindo fin de. Fui invitado de Damián Torresi, es un chico acá de Casilda. Y bueno, el equipo también de Casilda, hace unos años que arrancaron haciendo autorally, ahora se están dedicando un poco más a la pista. Y también los conozco y bueno, le están metiendo mucha garra al proyecto y la verdad que me puso muy contento por ellos, porque nada, sé el esfuerzo que hacen, tienen un laburo aparte y cuando terminan se van al taller. Ahora, ponele, voy a arrancar a las 6 de la tarde, 7, a empezar a limpiarlo de la carrera de ayer y ordenar y todo. No se dedican profesionalmente a eso, digamos, así que nada, tienen una alegría, estaban eufóricos y bueno, la verdad que fue un lindo momento haberle devuelto después de tanto sacrificio un resultado. Excelente, sí, dando una mano ahí, bueno, teniéndote como gran protagonista también. En esta previa del Turismo Pista, ¿qué nos podés contar de este escenario de San Jorge con tanta historia, ¿no? Para el automovilismo, un circuito muy técnico. Bueno, vos nos dirás. Sí, sí, tal cual. Es un circuito muy técnico. A nosotros nos tocó correr varias veces en el zonal y con el TN fuimos una sola vez. Anduvimos bastante bien con el auto de Keco. Y nada, por ahí es un circuito que al ser medianamente corto en extensión, si bien tiene una recta larga, la mayor cantidad de tiempo se está doblando, frenando, por lo que bueno, es importante por ahí tener un auto equilibrado para ese tipo de curvas y al no tener tantos curvones rápidos, por ahí se busca nada, un auto ágil para poder hacer el cambio de maniobra y estar rápido en esas curvas cerradas que son las más habituales en el circuito. Sumado a que se repavimentó hace algunos años y bueno, si Damián Romero nos escucha, que es el que está encargado del autódromo, que me perdone, pero no quedó del todo bien, tiene varios saltos, varios desniveles que complican un poco al funcionamiento y bueno, por ahí es una cuestión a tener en cuenta, sobre todo para buscar ese setup ideal y hacer la vuelta ideal de clasificación, de estar en todos esos detalles finitos para que no nos sorprenda en el funcionamiento del auto. Claramente. Mati, ya te escucha Alejo Borgiani. Ale, qué gusto tenerte aquí. Iba a empezar cantando una canción primero, diciendo, Alejo Borgiani, qué loco que estás. Y dale, 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 rojo. Por felicitarte. Che, qué buena actuación que tuviste en San Nicolás en principio. Hola Mati, ¿cómo andás? Gracias, gracias. Sí, bueno, un poco lo de antes. La verdad que más allá de que estuvo buena la final de los invitados, es mérito a todos los chicos del equipo eso. Ahora vamos a seguir hablando de ello, no quiero perder el hilo de la charla. En esta sí te creo a vos y le creo al equipo cuando dicen que San Jorge es tan técnico por el cambio de variantes que tiene. Realmente es también como dicen algunos de tus colegas que es eh, por toda esta complejidad técnica es de los más difíciles. Es un circuito difícil, sí. Si bien por ahí para el desarrollo de la carrera final, no tanto, porque se puede hacer un poco más monótona, por así decirlo, y con un auto más o menos equilibrado no se pierde tanto ritmo, pero es complicado de poder terminar de configurarlo al auto y que el piloto esté cómodo para poder correr, porque si por ahí, digamos, a grosso modo, tenés que tener un auto muy ágil de cola, digamos, y que no vaya de trompa. Y para hacer eso, nada, por ahí es arriesgado y a lo mejor en algún curvón rápido, en algún ingreso medio rápido, te puedes controlar la parte de atrás del auto. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí hay pilotos que están más acostumbrados a llevar un auto de ese tipo y hay pilotos que no y que les cuesta más y que por ahí tienen que o necesitan un auto un poco más neutro para sentirse cómodos. Entonces, a ese tipo de pilotos que por ahí necesitan un auto neutro, es complicado o hay que tratar de ir llevándolo para con maniobra corregir
el ingreso y algunas partes de la curva para que poder usar el mismo setup de auto, digamos, y adaptarlo a ese circuito. Y se suma un poco lo del piso, que es muy diferente por ahí a otros autódromos, que si bien es nuevo, no tiene tanto grip, entonces con poquito que se desequilibre el auto patina o se corre un poco, entonces claro, hay veces que por no pasarte de cola, te termina quedando corto y empezamos a estar de trompa y bueno, se termina complicando más que nada el hacer la vuelta rápida, porque lo que te decía antes, quizá el desarrollo de la carrera no sea tan complejo, si bien tiene un poco de desgaste de frenos, pero va a ser bastante monótono para el auto, no para la carrera en sí, porque el turismo pista se pasan todo el tiempo y va a ser seguramente una locura, pero para el auto en sí a lo mejor no es tan desgastante. No te cocina tanto la goma, no tiene tanto de exigencia de freno, salvo el frenaje del final de la recta, si no son frenajes de mediana velocidad. Pero para hacer la vuelta rápida de clasificación, sí tiene que estar bien equilibrado y sobre todo hermanado con el piloto de que cuando quiera hacer esa vuelta rápida lo pueda hacer y le salga fácil. Si no, bueno, vamos a estar complicados. Y sin embargo, a pesar de todo lo que vos describís, también es catalogado como un circuito, un trazado de vieja escuela, y como dijiste, en esos pequeños detalles, el leve error también pasa factura. Sí, ni hablar, ni hablar. Aparte, tiene varias curvas concatenadas, digamos, de que si salís mal de una, llegás mal a la otra y se hace una cadena de errores que terminas perdiendo un montón de tiempo. Eh, sí, es muy técnico, volviendo a lo del principio, pues estaba por ahí tratando de hacer un resumen, pero es que sí, la verdad es que hay que estar concentrado para hacer la vuelta. Todas las curvas son importantes y vos decís, uy, bueno, esta curva es fácil, no sé, saliendo del golf, que nosotros le llamamos, que es la curva después del final de la recta, tiene una rectita corta y hace un curvoncito, que parece simple, pero tiene muchas cuestiones técnicas que a lo mejor por pasarte el ingreso, salís lento, llegás lento a la curva siguiente, ya si salí un poquito de trompa, la que sigue que hay que hacerla a fondo, no la podés hacer a fondo. Es como que lo que parece simple se empieza a complejizar con pequeños errores que si no los atendemos de entrada, digamos, y no caemos bien en los entrenamientos, después te terminan pasando factura a la hora, sobre todo, de clasificar, que creo que va a ser muy importante esta fecha. Sí, y también hacemos este trabajo con Jorge para preguntarte. Yo me basé en una nota, no voy a decir de quién, pero en el año 2022 decían, y también hay que tener muy en cuenta el microclima que genera la arboleda que obliga a un cambio de temperatura en el asfalto. ¿Eso es posta o es chamullo? La verdad, porque cuando lo leímos con Jorge dijimos, parece que... Pero a ver si realmente es así, porque es una nota vieja, ¿no? La zona de la arboleda sabemos dónde está, pero ¿es así o se exageró en aquel entonces? Y qué sé yo, no sé si es tan marcado, creo que hay circuitos que, por ejemplo, en Oberá, que hay una curva que está bien pegada a un cañaveral, se ensucia mucho más la pista y repercute mucho más, o la curva del mar de Comodoro, que también es marcado. Quizás no es tan exagerado, pero sí que es esa curva de golf que yo les decía, que sí, es cambiante. Y nada, por ahí, por cuidarte en ese sector, terminás perjudicándote y saliendo lento. Y parece muy simple, digamos, la curva, porque es entrada y salida y de mediana velocidad, no tiene muchas complejidades, pero lo simple a veces es difícil de hacerlo bien. Y sí. Y la otra cosa que tiene San Jorge, históricamente, es que es medio como La Plata. Por ahí vos arrancás a la mañana haciendo un tiempo y después durante el día varía muchísimo. No es que tiene una estabilidad como por ahí otro circuito que el pavimento es un poco más estable. Varía mucho con la temperatura del asfalto y con la temperatura ambiente. Apenas sube o baja algunos grados, cambia muchísimo el grip y cambia muchísimo el comportamiento del auto. Es como que se pone de tener un auto recontra seguro y estar bien, a de la nada ponerte de trompa por el calor, o si empieza a refrescar un poquito, ya los autos enseguida se ponen de cola, frenando y en el tránsito. Y bueno, jugándolo un poco con lo que hablamos antes, al ser un circuito con muchas curvas lentas, que necesitamos un auto ágil,
a lo mejor ese exceso de cola por la temperatura en pista baja nos juegue una mala pasada. Tenemos que ver un poco, jugar un poco con el horario de clasificación y que en qué momento va a ser, creo que la clasificación en la que salga el tiempo definitivo. Pero para ustedes no es ningún problema porque la última visita para Armidas fue bastante satisfactoria y su primera presentación allí, que fue en el cierre del 2024, fue top 5. Entonces, no quiero decir que sea un trámite, pero si te tiene a vos ahí, claro. Yo creo que estamos, sí, incluso me parece que estamos mejor que en ese momento. Sobre todo en 2024 Fede se estaba adaptando y asimismo le cayó muy bien el circuito. Me acuerdo de haber renegado mucho. Yo no estaba como ingeniero de él, pero compartíamos equipo, obviamente, y charlábamos sobre el tema de que le costó la curva de golf. Después, durante el fin de semana, lo fue corrigiendo un montón y mejoró un montón. Pero teníamos esa disputa, digamos, que él por ahí quería hacer un ingreso más agresivo y nosotros, sobre todo el grupo de ingenieros que estamos en Tigre Racing, salimos todos acá de Santa Fe y corrimos en el zonal santafesino y tenemos muchas carreras en San Jorge. Entonces, bueno, tratando de transmitirle eso de que esa curva en particular tiene esa característica. Y bueno, el año pasado también anduvo rapidísimo. Creo que cuando a un piloto le cae bien de entrada a un circuito, se facilita todo. A mí me pasa y a varios pilotos les pasa. No sé, yo, por ejemplo, San Jorge puede ser un circuito que me caiga siempre bien, o vamos a San Nicolás y generalmente me adapto rápido. Creo que a Fede le pasa lo mismo. Como a todos los pilotos, ¿no? Que hay circuitos que te gustan más que otros, hay circuitos que no los querés, no los podés ni ver y caes mal de entrada y bueno, ojalá que este no sea la excepción y que tengamos un buen fin de semana. Va a ser importante desde lo mental, sobre todo, que lo venimos trabajando. Él está puntero de campeonato ya hace varias fechas, digamos, y es un referente de la categoría. Y bueno, hay que saber llevarlo eso, esa presión que por ahí uno quiere que no esté, pero está implícita, digamos, está en el aire, se siente. Y bueno, hay que manejarlo, sobre todo a la hora de los momentos decisivos, de salir a clasificar o de salir a correr una serie, una final, de estar consciente del lugar en el que está y que bueno, por ahora lo viene llevando la verdad que muy bien. Tratamos de charlarlo con el conjunto, él tiene mucho acompañamiento de la familia y bueno, está bueno apoyarse en eso y tratar de ir sobrellevando esa presión entre todos. Tal cual, sí, para mí es clave la clasificación, ¿no? Porque creo que el momento de mayor tensión del fin de semana es ese porque te determina para qué estás. Después en el ritmo de carrera, bueno, imagino se pueden trabajar algunos aspectos del auto como para ir hacia adelante, tampoco es sencillo, ¿no? En esta categoría, pero ese momento de clasificar en esa vuelta todo o nada es bastante complejo, ¿no? Sí, tal cual. Trabajamos casi todo el setup del auto durante el entrenamiento para dar una vuelta de clasificación y recién después se empieza a evaluar cómo correr. Por lo tanto, bueno, ahí te marca un poco la importancia que le damos a la clasificación. Lo bueno del turismo pista es que tiene 2 clasificaciones y te permite ese margen de error que, bueno, si nos llega a pasar cualquier circunstancia, tenés una segunda chance, aunque no sea en el horario ideal y bueno, que no sea todo perfecto, pero sí de poder salvar el sábado y tener un mejor domingo. Creo que San Jorge es un circuito particularmente que tenemos que tener una buena clasificación para encaminar el fin de semana, estar entre los primeros 12, como para ganar entre los 4 de la serie, o 15 para estar ahí adelante en la serie, va a ser muy importante. Qué sé yo, por ahí un circuito como Toay, quizás, bueno, si te complicó la clasificación, te puedes rebuscar el fin de semana, pero me parece que San Jorge es un circuito que vamos a tener que estar bien filosos. Ojalá se dé y creo que tenemos muchísimas herramientas para poder, si no caemos bien de entrada, para poder solucionarlo y ir llevándolo. Estamos firmes con el auto y el equipo está trabajando muy bien, así que cuando ya nos pasó otras veces que por ahí al poder compartir información y que varios pilotos estén adelante, si alguno está complicado es más fácil de resolverlo siguiendo un poco lo que viene haciendo el resto de los compañeros, mirando, bueno, che, acá podemos hacer esto, acá podemos hacer esto, el auto se le puede modificar esto,
y con pequeños cambios por ahí ya se empieza a caminar el fin de semana, que cuando estás solo, por ahí cuando no tenés una punta de dónde seguir, es más complicado y por ahí te lleva más tiempo, entonces lo que podés resolver de una tanda de entrenamiento a la otra, quizá te lleva las 2 tandas de entrenamiento y una clasificación, y bueno, te acorta muchísimo el margen para poder hacer la vuelta rápida. Claro, claro. El sector más trabado quizás o más lento de San Jorge, ¿se asemeja un poco a Rosario en cuanto a las características o a la forma de transitarlo? Yo creo que no, porque por ahí puede ser la 1 y la curva 1, el curvón, digamos, y el frenaje de la curva 2, similar al final de la recta de Rosario, pero son velocidades muy distintas, porque se viene a menos velocidad y hay otro piso, no, me parece que es distinto. Además, al ser más ancho por ahí en esa parte nueva del autódromo, te permite hacer varios radios distintos, bueno, como que se pueden usar diferentes líneas, si bien no tiene mucho grip el asfalto, es bastante parejo para los costados, lo que te permite por ahí jugar con eso, de ir un poco más afuera, un poco más adentro. En cambio, Rosario es más difícil en ese sentido. Por ahí, si te salís de la línea ideal, perdés totalmente el grip y quedás sin nada y tenés que tratar de transitar por el lugar que hay que ir. Pero sí, por ahí es similar en el sentido de que tenés que tener un auto ágil para el cambio de maniobra y para poder estar rápido en los quiebres de la curva. Pero a diferencia de Rosario, las 2 chicanas por ahí son frenajes más bruscos que llega a más velocidad y tiene que bajar mucho más la mínima. En cambio, San Jorge, quizás un circuito que no tiene tantos frenajes bruscos, salvo el del final de la recta, sino son todos frenajes suaves o con menos pendiente y que le sigue una curva de media velocidad, no una horquilla bien en B corta. Entonces eso hace que por ahí el auto haya que ponerlo distinto para ese tipo de ingresos, para esas curvas que no son tan en B, tan tipo horquilla, digamos. Bien, bien. ¿Y sectores de sobrepaso dónde crees que puede llegar a ver o si es un circuito en el que puede escasear el tipo de maniobra? Yo creo que la categoría se presta para cualquier lado, para pasarse en todos lados. Pero por lo que vimos en años anteriores, el final de la recta es un sector clave, sobre todo porque la curva que define la entrada a la recta es bastante difícil y permite, o sea, genera muchos errores de conducción, de pasarse o quedarse corto, salir rápido, lento enseguida, y la recta que le sigue es muy larga, por eso hay que priorizarlo o maximizar, aprovechar todo lo que se pueda ese ingreso para hacer un buen parcial de recta que va a ser importante, llegar al frenaje con posibilidades. Y saliendo del frenaje, quizás hay una opción de hacer una tijera ahí yendo para el golf, que está más complicado desde la modificación. Hicieron un quiebre, o sea, un alargue, una prolongación del frenaje y por ahí yendo para el golf se complica más porque tiene un quiebre a la izquierda cortito, chiquito, pero que al de afuera no le permite por ahí terminar de aprovechar toda la salida. Después es bastante complicado. Quizás pasando la curva 1, llegando al frenaje de la curva 2, al ser tan ancho el espacio de la pista, se da lugar a algún intento por adentro, arriesgado, porque al pasarte ahí enseguida se genera un toque, un contacto. Es similar a la curva chiquita, a la curva 3 de San Nicolás, que al tener un espacio muy ancho en el frenaje y el radio ideal estar por afuera, digamos, queda un margen amplio por la cuerda para que alguien se tire. Va a haber esa maniobra seguramente, algunos se va a tirar y seguramente se van a rozar, como pasa siempre, pero bueno, creo que lo más seguro es el final de la recta y si no, tratar de hacer una tijera yendo para el golf. Totalmente. Mati. No, completísimo. Creo que me parece que si muchos temo incluso que si ven esta columna que estuvo completísima, haya un llamado de atención del equipo, digan, che, loco, le están tirando todas las claves. Claro, no, pero muy completo, creo que hablamos de todos los aspectos. Y yo lo último que cierro es que, si no te queda ninguna duda, Jorge,
nuevamente sacarme el sombrero, porque como dijo en algún momento mi buen colega acá, uno nunca deja de ser piloto, y en tu caso lo demostraste el fin de semana, y nos pone contento, hablábamos con Jorge de ello, te veíamos mucho el fin de semana, y hubo un colega que te preguntó, pasaste por la categoría, estuviste alejado, pero las mañas y la conducción, como para otros pilotos que se le ha dicho, en eso para vos, Ale, está intacto. Bueno, gracias chicos. Está bueno volver y saber que todavía se puede. La verdad es que me siento por ahí con ganas de volver y me gustaría, y cuando pasan estos fines de semana que encima las cosas salen bien, te da el doble de motivación para tratar de estar. Hay charlas, hay intenciones de mucha gente, pero bueno, no es tan fácil por ahí tratar de que se junten todas las partes para poder lograrlo. Ojalá que en el futuro yo me siento bastante bien en ese sentido y bueno, este trabajo me dio muchas más herramientas por ahí para, como en este caso, de subirme un auto nuevo y que es de un piloto invitado, que por ahí siempre yo soy muy precavido con los autos de otra gente, digamos, un auto prestado genera no sé cómo decirlo, pero no sé si expresión la palabra, pero un compromiso grande. Y bueno, por ahí tener las herramientas para decir, no, che, pero esto es así, yo sé que es así. Y bueno, la verdad que hasta mismo este fin de semana hicimos el trabajo de ingeniería junto con Damián, a él le sirvió un montón, aprendió un montón, mejoró un montón durante el fin de semana y nada, la verdad que eso está bueno. Ojalá que me pueda volver a tocarlo desde el otro lado, pero nada, es muy lindo y de estar de este lado también. Por lo que decías de que van a sacar información, sí, si bien son cosas que por ahí la mayoría de la gente lo sabe, la mayoría de los que estamos en el ambiente, ¿no? Influye mucho el cómo tenés el auto sin tener los autos como los tiene ahora Luis, el dueño del equipo. No se podría hacer nada de todo esto y cualquier análisis que yo te diga, si llegamos al fin de semana el auto patina como loco o el motor no anda porque el motorista que está haciendo un trabajo espectacular, sería distinto el caso. Nada, no. Todas las palabras que te estoy diciendo no nos servirían para muy poco. Así que nada, principalmente es mérito de ellos y de Fede que está arriba. Y nosotros lo que tratamos de hacer es pulir todo eso y darle un orden o darle un sentido para que sacar lo mejor de cada parte o todo el potencial que tengamos del auto y poder aprovecharlo al 100%, pero si no hay ningún potencial, digamos, es difícil de pulir. Tal cual. Bueno, Alejo, te agradecemos mucho por este contacto. Ya te dejamos para la próxima fecha también del turismo a pista. Bueno, lo mejor para el fin en San Jorge. Bueno, chicos, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Ojalá que nos encontremos en algún autódromo pronto. No sé cuándo va el turismo pista allá para la zona de ustedes, pero seguramente alguna nos va a tocar. Y si no, bueno, se van a tener que venir ustedes hasta alguna de acá. Y nada, agradecerle por el tiempo. Bueno, mil gracias. Hasta allí, Alejo Borgia.